Hace 15 días, el New York Times dio a conocer que el gobierno mexicano había contratado a una empresa extranjera para realizar espionaje a ciertos actores de la vida social en México. El día de hoy vamos a hablar justamente sobre el espionaje a estos personajes y sobre qué tiene la ley que decir ante toda esta situación. Bueno, aquí tenemos a Darek, que nos va a hablar sobre esta situación legal, y también tenemos como cada jueves a Pepe. Hola Pepito, ¿cómo estás? Yo soy Yael. Pues bueno, me gustaría comenzar primero como hablando justamente sobre esta situación del espionaje que en realidad, por donde uno lo quiera ver, es anticonstitucional, ¿no? O sea, cualquier tipo de espionaje, aunque esté justificado, de todas maneras es anticonstitucional. ¿Sí es así, Eric? Sí, eso es correcto. El artículo 16 de la Constitución, lo que justamente está marcando es que nadie puede ser molestado en su persona, en sus papeles. Nadie puede ser molestado sin una orden judicial que así lo determine. Y esto tiene que ser a petición. ¿Por qué? Porque se está indagando la comisión de un delito. Ahora, aunque el primer artículo de la Constitución, el primer párrafo del artículo 16 no habla de las comunicaciones, el párrafo 2 sí lo hace. Y entonces específicamente está diciendo que no se pueden violar ese tipo de comunicaciones ni se puede intervenir comunicaciones privadas porque tú tienes el derecho a la protección de las mismas. Más adelante, en ese mismo artículo, lo que está diciendo, y la ley lo dice con cada letra, las comunicaciones privadas son inviolables. Entonces, eso ya es inconstitucional. Se está violando las garantías, se está violentando el Estado de Derecho y es una violación además internacional a lo que se pacta dentro de lo que se considera la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Justamente porque lo que se tiene que preservar es estas comunicaciones privadas, el derecho a la privacidad. Sí, claro. Luego de lo constitucional podemos hablar ya de las penas federales. La ley federal o la ley penal federal, lo que está diciendo ahí es en diferentes artículos, no nada más protegiendo el derecho a estas comunicaciones, mantenerlas como privadas, sino además está determinando cuál es la naturaleza del acto, es decir, tú no puedes nada más porque tienes el acceso a estas comunicaciones intervenirlas, sino que tiene que ser por una orden judicial que determine por qué se está investigando, de qué rango de tiempo estamos hablando, y además se tiene que circunstanciar, es decir, tiene que decir por qué motivo y con qué fundamento legal se está haciendo esa intervención en las comunicaciones privadas. Además de que, bueno, si tú eres un servidor público, las penas aumentan y además se te destituye de tu puesto. No puedes aspirar a seguir ahí y además hasta 10 años no puedes volver a aspirar a un cargo público. Es algo bastante grave. Sin embargo, en México siempre a cualquier persona que se le destituye de un cargo público a los 2 años o a los tantos meses ya volvió, tal vez no es el mismo puesto, pero o a su hijo, dentro, ¿no? del mismo sistema. Ese sí creo. Es rotar nada más, ajá. Sí, claro. Pepe, cuando se dio a conocer esta noticia, el New York Times hace 15 días, justamente se acaba de cumplir poco más de un mes del asesinato del periodista Jorge Valdés. Sí. Entonces, ¿tú a qué crees que se le atribuye que este constante hostigamiento a los medios de comunicación, a los periodistas? Me sorprendió mucho en realidad que también dentro de los personajes que estaban siendo espiados, pareciera que los de mola. Yo creo que a él también lo sorprendió. Entonces, sí, por supuesto. Entonces, ¿tú por qué crees que se dé este hostigamiento? Y este nuevo hostigamiento a un soldado de Televisa. Sí. Pues yo creo que más bien que a los periodistas, creo que es en contra del régimen, ¿no? Es en contra del partido hegemónico que está el PRI. Porque hay que recordar que no nada más es a los periodistas que tú nombras, es también a activistas sociales, abogados, economistas. A los padres de los 43. A los padres de los desaparecidos. Más bien es como esta, ¿cómo decir?
dinámica de estás conmigo o en mi contra, Mm. se lo debo creo que a eso, a esa parte. O sea, es a lo mejor puede ser una respuesta muy simplista, pero creo que así es como a lo que se lo adjudico. El decir, ¿estás conmigo o en mi contra? Me refiero a la Al política, Estado. al Estado. Como dice Dari, que se violan muchas cosas. Pero también aquí hay una parte, o sea, hay que recalcar que Pegasus, el software que usan, es destinado para ¿cómo se llama? Gobiernos. Terroristas. Mm. O sea, ¿en qué cabe, cuál es la distancia jurídica entre un terrorista y un periodista? Ok. Cada legislación de cada gobierno determina justamente esa diferencia. Sin embargo, por supuesto que existen varios entendimientos comunes. Está salvaguardado el derecho a la libre expresión, a la libre imprenta, a la privacidad de las comunicaciones. Todo eso está protegido. Sin embargo, lo que no puedes hacer es irrumpir en el orden establecido. Por ejemplo, cuando tú dices no votes, estás yendo directamente en contra del orden democrático. Entonces eso ya se considera como un acto que perturba el orden social. Pero el hecho de que tú digas no estoy en favor de las acciones del gobierno en cierto sentido, eso es libre expresión, y ya el derecho de réplica tiene como sus propias circunstancias sobre cómo tiene que hacerse. Ahí yo creo que lo que es el problema es que no entendemos como la gravedad del acto. O sea, justamente, No, finalmente los periodistas lo que hacen es hacer una crítica de lo que se está haciendo por parte del gobierno y el pueblo. Entonces, no nada más es hablar de derechos humanos y lo cursi que pudiera llegar a sonar, es que son mis derechos humanos. Sí. Justamente se está violentando tu tranquilidad, se está violentando tu privacidad, y lo que está haciendo es generar un dispositivo de derecho del enemigo. O sea, cualquier persona que esté en contra de mi voluntad, entonces merece todo el peso del aparato jurídico que el Estado puede desencadenar en contra de un grupo. ¿Qué es lo que pasa? Esto viene desde antes, o sea, desde que se está hablando de crimen organizado. O sea, bueno, el crimen organizado es a partir de 3 personas, pero se lleva desde la Constitución y luego ya se empieza... Hay un tipo penal allá ahí en la Constitución que ya empieza a describir con muchas cosas, y lo que se está haciendo es generar este dispositivo en contra de los opositores del grupo de poder gobernante. O sea, al final, cuando hablamos de derechos humanos, tiene una gran carga filosófica. Pero cuando hablamos ya de ley, hablamos de garantías individuales. O sea, tu Estado te estás comprometiendo a que esto es lo que me das como gobernado. Sí. Entonces, cuando están violentando estas cosas, estás violentando mis garantías individuales, que es lo que en otros gobiernos la gente protesta de inmediato. Aquí como que nosotros no entendemos muy bien ese asunto. Tal vez porque no lo conocemos. Exacto, ¿No existe como mucha opacidad en cuanto a esta educación que tiene que ver con las garantías individuales. O sea, tú me lo debes, es tu mucha obligación dármelo. Sin embargo, no sé, o sea, creo que la opacidad tampoco es como justificación o la seguridad nacional No, claro es que no. justificación para esta situación, ¿no? O sea, también recordemos que vivimos, tal vez teóricamente, en un estado de derecho, ¿no? Sin embargo, todo este tipo de situaciones dan a pensar que estamos viviendo más como en una dictadura, ¿no? Una dictadura muy bien disfrazada. Esa dictadura muy bien disfrazada que utiliza la vigilancia, el hostigamiento, los asesinatos, las amenazas. Las apariciones. Todo ello es parte, o sea, y sí es acabar con la oposición. O sea, es totalmente, son tácticas de una dictadura. Sí, tú me preguntaste a qué se debe y recordando un poco lo que dice Dari, hay que recordar que unas semanas antes Peña Nieto dijo, todo la ley va a caer sobre quien esté en desorden con lo que decimos nosotros, algo así, palabras más, palabras menos, pero en general eso dijo. O sea, creo que ya desde ese momento estaba como preparando todo el terreno y remató diciendo, a quien crea que le estoy violentando, pues que me demande, ¿no? No, y lo peor fue que cuando pasó esta situación del New York Times, Peña Nieto estaba súper ofendido, ¿no? Súper
súper ofendido, dijo, no, yo jamás, nosotros no tenemos ni idea, güey. Y así, ¿no? Y dices, oh, pobre vato, ¿no? O sea, lo están inculpando, ¿no? Y dice, no, yo jamás me di cuenta, pero vamos a llegar hasta el fondo y va a caer todo el peso de la ley contra la persona que resulte responsable de levantar este tipo de falsos, ¿no? Y lo único, fue muy raro, o sea, porque en realidad lo único que ocurrió en los primeros días, cuando salió esta noticia, fue, justamente aquí lo tengo, que Daniel Millán Valencia, que es director general de medios internacionales, solamente sacó un comunicado que no estaba membretado por nada, ni por nadie, ¿no? Nada más como que dijo, pues, voy a escribir algo, ¿no, güey? Porque la neta está cabrón. Entonces escribió en palabras más así, a grandes rasgos, que para el gobierno de la República el respeto a la privacidad y a la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho. Sin embargo, y también exhortó a las personas que resultaron afectadas por esta situación a que levantaran la denuncia correspondiente ante la PGR. Sin embargo, estas denuncias ya previamente ya las habían levantado con muchas horas de anticipación. Entonces, lo único que estaba diciendo en este caso el representante del gobierno fue decir, pues vayan a hacer algo pues, que ya hicieron, ¿no? Sí. Entonces, a mí me causó mucha conmoción el saber por qué él y por qué nadie más, o por qué no Secretaría de Gobernación, por qué no la Secretaría de Defensa Nacional, todos se quedaron callados. por qué no salió este güey, salió hasta mucho después. Justamente fue cuando estaba en esa situación, que estaba todo así como hirviendo, y que él estaba en no me acuerdo dónde, Peña Nieto, y se le ocurrió y se acordó. No estaba en Guatemala, estaban aquí en México, pero fue cuando se acordó que dijo, yo andaba por aquí una vez, y una chica muy guapa llegó y me dio un beso en la boca, y dices, güey, o sea, está súper guapo ya. Pero es que lo que digo es que esta situación es muy importante esta situación, como para que saquen este tipo de cosas, claro, ¿no? Como para que diga, pues hay que desviar un poquito la atención, ¿no? Pero pues es de la forma más estúpida. Sí. Y ahorita lo que está pasando con Javier Duarte, que ya creo que la semana que viene ya va a llegar, creo que sí va a soslayar un poco el asunto del espionaje y que no ha quedado todavía muy bien claro qué tipo de sanciones a que podrían tener los funcionarios públicos que resultaran responsables de estos actos. Sin embargo, le gustaría preguntarle a Darik, cualquier persona, hace rato comentaste, necesitas ir al Ministerio Público y el Ministerio Público necesita autorizar, necesita hacer la petición para que la autoricen, pero cualquier persona puede, o sea, si yo me diera cuenta que están espiándome, obviamente no, también pues, no sabe nadie, bueno, pero si yo me diera cuenta de que me están espiando, yo como ciudadano también tengo la posibilidad de ir a un Ministerio Público y pedir que se averigüe esta situación. Sí, por supuesto. Es un delito federal, entonces aquí ya corresponde al Ministerio Público hacer las averiguaciones correspondientes y ejercitar la acción penal. El gran asunto ahí es que la única condición por la que se puede intervenir una comunicación privada es justamente que a solicitud del titular del Ministerio Público de la entidad federativa solicita a la autoridad pertinente que se determine y se haga el documento oficial que autoriza esa intervención, pero por supuesto está completamente circunstanciado. Dice bajo qué motivos, o sea, indagación de qué actividad criminal estás indagando, por qué preceptos legales estás justificando esto, bajo qué circunstancia de tiempo, es decir, rango de tiempo de tal a tal tiempo, o sea, no puede ser todas tus comunicaciones privadas, eso no es posible. Tú sí puedes quejarte, pero finalmente corresponde al órgano correspondiente hacer la averiguación. Tú sí puedes ir a quejarte, lo que ellos no pueden en cualquier momento es intervenirte. Porque quieren. Ajá, solamente porque quieren o porque se les ocurre, es completamente inconstitucional, es completamente en contra del derecho, está vulnerando tus garantías. Ahí lo que pasa es que se rompe con esta idea del Estado de Derecho. O sea, finalmente, ¿qué es el Estado de Derecho? Más o menos, por decirlo de una manera un tanto reducida, pero justamente es: yo como Estado determino que tienes una serie de derechos y obligaciones, una personalidad jurídica correspondiente como gobernado, y hay una relación entre los dos,
es decir, Estado y pueblo, o Estado y gobernado, pero yo me comprometo a salvaguardar toda esta esfera jurídica. En el momento en que se violentan esos derechos, se está rompiendo con tus derechos, se está violentando a tu persona y entonces se está rompiendo con el Estado de Derecho, en mayor o en menor medida, dependiendo del tipo de infracción. Cuando tú estás hablando de romper o violentar una garantía individual, estás rompiendo con los preceptos más elementales de lo que es el compromiso del Estado hacia sus gobernados. Y ante esa situación, ¿qué crees que sea más importante? ¿El concepto de seguridad nacional o el Estado de Derecho, que garantiza justamente las garantías individuales a los ciudadanos? Es que por la seguridad nacional Es que pues, se han hecho muchas muchas cosas, ¿no? Bajo la expresión de seguridad nacional, justamente, ellos justifican una serie de cosas que son completamente fuera de proporción. Entonces, ahí está el problema. Realmente nosotros no tenemos este entendimiento de que seguridad nacional no justifica cualquier cosa. Es como Dios. Es como este estado de terror. O sea, te meto el miedo sobre los terroristas, sobre el narco, sobre las actividades criminales, y entonces por seguridad nacional voy a investigarte a ti, a tu familia, todas tus comunicaciones, todas tus correspondencias, todo lo que tiene que ver con tu vida y que finalmente tiene que ver contigo como persona y tu integridad. ¿Cuánto daño se puede hacer al respecto? Porque finalmente lo que aquí se está exhibiendo es toda la violencia por parte del Estado hacia el periodismo, cuando el periodismo justamente está protegido por la ley, también a nivel constitucional. O sea, no estás hablando de cualquier cosa, ¿no? No es nada más un reglamento. Estás hablando del máximo ordenamiento del que parten todos los demás. O sea, estás rompiendo con todo. Ahí está el problema, porque lo que pasa con los periodistas es que además usan esa información para amenazarlos y amenazar a sus familias. Sí, claro. Eso de ninguna manera está justificado por seguridad nacional. Sí, claro, no se debe de justificar la agresión, la coerción, la amenaza con seguridad nacional. Sin embargo, ya para concluir rápidamente, me gustaría nada más darles como algunos datos, que me dijeran qué piensan de estos datos y algún comentario final solamente. Justamente el día de hoy acaban de dictarle formal prisión a Lula da Silva, expresidente de Brasil, le dieron 9 años por un caso de corrupción. Otto Pérez Molina, que es expresidente de Guatemala, ahorita está detenido justamente también por corrupción. Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, está detenido por haber espiado a 150 personas, entre ellas a una examante, ¿no? Entonces, me gustaría saber ustedes qué piensan y por qué en México no se puede como también lograr hacer esa diferencia, ¿no? Si también somos pues, latinoamericanos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Vale, suéltalo, Okay. suéltalo. Impunidad. El gran problema con la impunidad es que nosotros pertenecemos a un régimen democrático. Eso significa que tenemos que participar activamente vigilando el cumplimiento de la ley, exigiendo el cumplimiento de la ley. ¿Y cómo se hace eso? Desde la información, desde que te enteras que tendrían ellos la obligación de cumplir y vigilar el cumplimiento de sus propios ordenamientos, de esas leyes. Entonces aquí entramos como en todo este dispositivo ahí maquiavélico, en donde el desconocimiento es enorme, no existe una cultura política real o una educación integral que te muestre realmente todo este conocimiento que debes de tener, porque son tus derechos personalísimos. Entonces nosotros en un régimen democrático estamos desinformados, nos gobierna en realidad la apatía a nivel personal, y además de eso, por supuesto, toda la violencia del Estado. O sea, en donde estar en una marcha es criminal, es un acto criminal. Estar encapuchado es un acto criminal. Estar en contra es un acto criminal. Hacer declaraciones en contra de las acciones del Estado es un acto criminal. Hasta el periodismo es criminal. Y ahora el periodismo ya empieza a entrar en esta esfera de lo criminal, porque por seguridad nacional, como que no me late lo que estás haciendo, entonces te voy a investigar de aquí hasta que te mueras todo lo que hagas. Sí. O sea, ¿cómo puede haber una justificación por semejante acto de violencia? Sí, claro. Okay. Sí, creo que va de la mano esta complicidad social. Nombrabas a todos estos países latinoamericanos, hay que recordar también Venezuela, que está en lucha. No quiero ver Chayo, pero está en lucha. Y se pusieron las pilas y dijeron, vamos a tirar a este señor que
está violentando nuestras garantías individuales. A lo mejor unos, ¿cómo le dicen allá? Los que no son estados, son departamentos. Algunos departamentos no están tan involucrados que otros, pero hay una unidad nacional, por lo menos, que se ve mucho. Entonces, creo que México está, sí, apaciguado, no sé. O sea, a lo mejor te levantas tú hoy y mañana, pero se te olvida a los 3 días. Creo que ahí está la respuesta y va junto también con lo que dice Dari, el ignorar tantas cosas a propósito muchas veces, que decimos, pues a mí me va bien, ¿para qué me meto en esas cosas? ¿Para qué si yo tengo mi carro, tengo un trabajo, mi perrito y mi familia? Y también hay que recordar que estamos muy cerca de Estados Unidos, que estamos muy cerca de ese sistema capitalista ideal de status quo, que mientras me vaya bien, mientras esté feliz, aparentemente feliz, donde esté cómodo, me está yendo bien, estoy bien, no ve más. O sea, y esto puede sonar como, si otra vez por usar la palabra chairo, pero sí, creo que por ahí va. O sea, hay que la gente se luchar, pero informándose. O sea, empezar a checar mucha información, a checar varias cosas, varias fuentes, no nada más lo que te dicen las televisoras. Lean al Humo, se escribió una columna muy buena. Yo creo que por ahí va. Y esa es esta apatía. Latinoamérica está despertando, México no. Muy triste, sí, muy desolador el panorama, pero bueno, a mí me recordó, ya justamente con esto acabo, una frase de Bertolt Brecht que dice: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay quienes luchan muchos años y son mejores, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay quienes luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero están los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Entonces me recuerdo más o menos así, o sea, es un trabajo constante. Es un trabajo constante, y a lucha no me refiero a ir a las marchas y a todo, no me refiero a todo, o sea, chairamente es una parte. Es una parte, sí, luchar es más que eso. Y pues bueno, pues con esto terminamos el Opina de esta semana. Escríbanos por favor abajo todos sus comentarios, qué opinan, si quieren decir algo a cualquiera de nuestros panelistas, adelante, igual ahí están sus perfiles. Y pues no nos queda más que despedirnos, hasta la próxima semana. Hasta la Adiós. próxima. Bye.